Buenas queridos hermanos, sean bienvenidos a un video más aquí en Vademecum Católica. El día de hoy quiero hablar acerca de las últimas declaraciones del Papa Francisco referente a una verdad de fe revelada por nuestro Señor. No hace mucho tiempo había hecho un video hablando acerca de que si el infierno estaba o no vacío. Una idea que viene infiltrándose hace décadas en la Iglesia y que en esta ocasión el propio Papa de alguna forma lo ha traído a la mesa. Para los que de por ahí no lo saben, la existencia del infierno es dogma de fe, definida en el Cuarto Concilio de Letrán. Bien, en esta entrevista el Papa da su opinión, por supuesto, lo hace a título personal sin que tenga ninguna implicancia directa en la doctrina de la Iglesia. Esto fue parte de lo que había dicho en esta entrevista. No es un dogma, solo mi opinión. Me gusta pensar que el infierno está vacío. Espero que lo esté. Dijo entrevistado por Fabio Facio en el popular programa nocturno Que Tempo Che Fa del canal televisivo de Italia 9, donde repite y donde trató numerosos asuntos, incluyendo naturalmente la bendición de parejas irregulares y del mismo sexo. Que un pontífice romano dé su opinión literalmente a todo el mundo, cuando su misión es confirmar en la fe y custodiar el depósito de la revelación, puede resultar un poco confuso para muchos, pues más que una opinión, sobre todo que contradice la de todos los padres de la Iglesia, doctores, santos y papas anteriores que se han pronunciado respecto a este asunto. Sabemos que el lenguaje teológico pastoral del progre o el modernista, que es básicamente lo mismo, se caracteriza sobre todo por la ambigüedad y la manipulación de los axiomas para tergiversar el sentido último de los mismos. Un ejemplo muy claro es la explicación progre sobre la existencia del infierno. Dogma de fe definido, como ya lo dijimos, y fundamentado, como todo dogma, en la palabra de Dios, ya que Cristo lo anuncia en los evangelios en más de 20 ocasiones. Veamos un poco la teoría modernista sobre el infierno. El modernista no niega la existencia del infierno, afirma su existencia de hecho. Y con este previo paso, se protege de ser acusado de negar un dogma de fe. La cuestión es que, en realidad, niega en el fondo lo que afirma en la forma. Y para ello, la teología progre desarrolla una triple concreción. Veamos. Número 1 de lo que afirma. El infierno existe, pero está vacío. Este primer apunte se basa especialmente en la teología de von Balthasar, que ya lo habíamos hablado en el video anterior. El punto número 2. El infierno existe, pero es intrahistórico. Este vocablo procede de la literatura de Unamuno. Este segundo apunte debe de la teología de la liberación sobre todo. Si querés visitar el infierno, vete al tercer mundo, dicen los progres. Número 3. El infierno existe, pero es personal. Aquí nos encontramos con el psicologismo y su influencia en la teología en aras a vaciar la trascendencia de la misma. Si quieres visitar el infierno, vete a ver a personas que viven al borde del suicidio. Siguen diciendo los progres. De esta triple invitación a considerar el infierno como una realidad, la teología progre puede presumir de no ser disidente del magisterio y a la vez ofrecer un consuelo al cristiano que le sirva para no tener temor a un Dios misericordioso. Si se une esto a la doctrina filoprotestante de la gratuidad salvífica, es decir, de que todos nos salvamos por la fe, no por las obras, entonces desde este triángulo teórico se puede anular toda predicción del infierno desde la sana doctrina y la sana tradición católica. Pero veamos ahora la respuesta que desde la verdad, que es Cristo mismo y su cuerpo místico, se puede y estamos obligados a dar a esta teoría modernista.
El número 1. Afirmar que el infierno existe y está vacío supone, por un lado, negar la existencia de los demonios, estos ángeles rebeldes que se rebelaron en contra de Dios y que habitan en el infierno desde esa desobediencia. Si no hubiera pecado, ni de los ángeles ni de los hombres, no habría infierno, ya que el infierno es consecuencia del rechazo hacia Dios. Por lo tanto, esta afirmación del infierno vacío carece de toda consistencia y verdad. Afirmar que el infierno es intrahistórico, o sea, la suma de todas las injusticias dadas en el mundo, supone entrar en una peligrosa dinámica de no responsabilidad personal, habida en una concepción del pecado estructural, donde nadie es realmente culpable y todo es causa del devenir mismo de la historia. Es evidente que las injusticias humanas son un reflejo del infierno eterno, pues precisamente los pecados personales que acusan esas injusticias son los que pueden llevar a sus responsables al infierno, si no se arrepienten antes de morir. Por último, afirmar que el infierno es personal equivale a sustituir la religión por la psicología. O sea, un infierno personal es aquel estado de ánimo tan deficiente que hace la vida humana insoportable. Y volviendo al caso anterior de nuevo, se elimina la responsabilidad moral y se basa todo en una curación por la vía de la medicina. Claro, que de nuevo vemos un reflejo del infierno real en esta situación de desesperación, pero el remedio a las mismas pasa por el sacramento de la confesión, que lleva implícito el reconocimiento del pecado como opción libre que ha podido causar todos los males somáticos. Resumimos toda esta verdad de fe de la siguiente manera. El infierno está habitado por los ángeles condenados y por las almas que libremente han rechazado a Dios. El infierno es eterno, y si bien hay reflejos del mismo en el mundo, no puede compararse a ninguna situación humana, ya que toda tragedia histórica tiene fecha de caducidad, mientras que el infierno está fuera del tiempo, pues es eterno. El infierno no es destino deseado por Dios, para nadie, pues Dios quiere que todos se salven, pero respeta nuestra libertad, porque no quiere esclavos, sino amigos. El alma que se condena se ha labrado a sí mismo el destino eterno. Tristemente, no es la primera vez que el Papa afirma o deja de entender que el infierno podría estar vacío. En una reciente entrevista, por sus 10 años de pontificado, ante la pregunta de qué era el infierno, dijo una respuesta bastante sugestiva a que él mismo se encontraría vacío, como lo dijo en esta ocasión. Escuchemos parte de esa entrevista. ¿Cuál es su propia interpretación del infierno, del paraíso? ¿Qué le pasa a las personas que van al infierno y luego a las que van al paraíso? Bueno, el infierno no es un lugar. Claro, si uno va a la Sistina y ve el juicio final y las caras de los que van al infierno, se asusta. Si uno lee Dante, se asusta. Pero son representaciones mediáticas. El infierno es un estado. Hay gente que vive en un infierno continuamente, ¿no? Y esto lo digo no por la gente que sufre, sino por aquellos que se hacen un mundo de autorreferencialidad malo, enfermizo, y terminan viviendo en un infierno. El infierno es un estado. Es un estado del corazón, del alma, de una postura frente a la vida, a los valores, a la familia, a todo, ¿no? Hay gente que vive en un infierno porque se lo busca. Hay otros no, que son sufridos, ¿no? Y claro, ¿quién va al infierno? A ese infierno, a ese estado. Ya se va viviendo desde aquí. Si usted me pregunta cuánta gente hay en el infierno, y yo le contesto con una escultura famosa de la catedral de Vézelay. No sé si siglo XI o siglo IX, pero en el sur de Francia, Vézelay. Hay un capitel famoso, ¿no? Hay. Las columnas tienen capiteles, que era el modo de catequizar en aquella época, a través de la pintura y la escultura. Y el capitel ese tiene a Judas ahorcado y el diablo tirando para abajo. Y del otro lado tienen al buen pastor, a Jesús, que agarra a Judas y se lo lleva a babucha con una sonrisa irónica. ¿Qué quiere decir eso?
que la salvación es más fuerte que la condenación. Ese capitel es una catequesis que nos tiene que hacer pensar. La misericordia de Dios está siempre a nuestro lado. Y que lo que Dios quiere es siempre estar con su gente, con sus hijos, y no que se le vayan, ¿no? Bien, como lo habrán escuchado, el Papa, con esa ambigüedad que lo caracteriza, deja mucho para a la libre interpretación de los que lo escuchan. Y claramente en esa sugestión suya, uno puede llegar a entender que el infierno está vacío, lo cual, como hemos visto, es un grave error. El santo temor de Dios es un don del Espíritu Santo, que incluye el temor a ofender a quien tanto nos ama, como el temor a condenarse. Si bien es verdad que la perfección es actuar bien por amor a Dios, no es menos cierto que el camino del verdadero amor se puede iniciar desde el temor, que es principio de la sabiduría, como nos enseña en la Biblia. En conclusión, las teorías modernistas de la existencia del infierno son, valga la redundancia, sutilmente diabólicas, pues hacen el juego a Satanás al sembrar la confusión en las conciencias. Y estas teorías hay que denunciarlas con toda claridad para reducir, por caridad fraterna, los nocivos efectos morales de las mismas. Que Dios los bendiga.